En este vídeo, de la serie de vídeos sobre plantillas de email de OS Ticket, aprenderemos el significado de cada una de las plantillas con las que gestionamos las conversaciones sobre tareas asociadas a una incidencia, es decir, con las tareas asociadas a un ticket. En primer lugar, vamos al login, entramos como administradores. Bien, y una vez dentro, nos vamos a nuestro panel de administrador. Vamos al elemento emails del menú y de allí a plantillas. En otros vídeos hemos visto que primero seleccionamos un conjunto de plantillas que están separadas en tres grandes grupos: las plantillas para usuario final, las plantillas para gestión de los tickets para agentes, y ahora vamos a ver las de gestión de tareas. Bien, en primer lugar vemos el ticket de alerta de nueva actividad. En este caso, este email se envía cuando hay nueva actividad en una tarea concreta, es decir, cuando alguien añade documentación o añade algún tipo de nota, etcétera, o algo a una tarea que está activa y asociada a un ticket. En segundo lugar, tenemos la tarea de nuevo aviso de actividad, que es esta otra, y esta ya no se envía al agente implicado, sino que se envía a los colaboradores que están participando en esa tarea, porque una tarea puede estar implicando a más de un agente, a más de una persona, quizá más de un departamento. La tercera plantilla es aviso de nueva tarea. Esto se envía normalmente al agente asignado o quizá al jefe del equipo, y se explica que un determinado departamento ha creado una tarea asociada a un ticket. La siguiente es un aviso de tarea vencida. Esta es una alerta que nos permite que el sistema nos avise cuando hemos sobrepasado el límite de tiempo estándar que se ha asignado a la resolución de una tarea. Es decir, el sistema nos avisa de que nos hemos pasado de tiempo respecto a nuestros propios estándares de resolución de tareas asociadas a un ticket. La siguiente es un aviso de asignación de tarea. Esta es la que recibe un agente cuando alguien del mismo departamento u otro departamento le ha asignado una tarea que debe resolver y está asociada a un ticket que se ha abierto para un cliente o que ha abierto el propio cliente. Y ya para finalizar, vemos este email, esta plantilla de email, que es la que recibiría, por ejemplo, un supervisor cuando se transfiriese una tarea con este número. Esta es la variable que se convertirá en un número, a un determinado departamento. Y ya está. Con este conjunto de plantillas se construyen los emails que permiten gestionar la conversación de tareas entre agentes y supervisores. Y ya está. Eso es todo.